Buenas noches, licenciada. Nosotros somos del grupo uno de mineralogía del día martes desde las 8 de la mañana hasta las 10. Vamos a presentar nuestra exposición sobre los elementos nativos. Definición. Definición del grupo elementos nativos. Son minerales compuestos por un solo tipo de átomo en su forma elemental. Es decir, son sustancias que se encuentran en la naturaleza sin estar combinadas químicamente con otros elementos, como los metales. Dentro de los metales están los minerales, el oro, la plata, el cobre y platino. También los semimetales, el arsénico, antimonio, bismuto. Y como también los no metales, el azufre, diamante, que es el carbono puro. Los elementos nativos son los minerales que han resistido los procesos geológicos sin formar compuestos. Son supervivientes de las condiciones extremas que han moldeado nuestro planeta. Los semimetales son minerales compuestos por un solo tipo de metal en su estado puro, sin combinarse con otros elementos. Sus características son dúctiles, se pueden estirar en hilos, maleables, se pueden laminar en láminas, son buenos conductores de electricidad y calor, poseen brillo metálico, tienen un aspecto brillo metálico y característico. Los semimetales son elementos puros que se encuentran en la naturaleza y tienen características tanto como metales como de no metales. Poseen características como la conductividad eléctrica menor que la de los metales puros. También poseen brillo metálico, a menudo presentan un brillo similar a los metales. Fragilidad, se rompen con facilidad. Algunos ejemplos de los semimetales es el arsénico, antimonio y bismuto. Los no metales son minerales compuestos por un solo tipo de átomo no metálico en su estado puro, es decir, sin combinarse con otros elementos, y poseen propiedades como no son dúctiles ni maleables. A diferencia de los metales, no se pueden estirar en hilos ni láminas. También no conducen bien la electricidad ni el calor, son malos conductores. Tienen también propiedades variadas, pueden ser blandos o puros, o duros, opacos y transparentes. Doy pase a mi compañero para la siguiente parte. Ya. Yo soy Dilio Segarra y ahora le hablaré sobre la clasificación de los elementos nativos. Se clasifica en cuatro categorías principales: metales, no metales, metaloides y elementos radiactivos. Cada una de ellas tiene características y aplicaciones únicas, que son vitales para diversas industrias y para nuestra vida cotidiana. Empezando con los metales, estos quizás son los más conocidos. Los metales nativos se encuentran en la naturaleza en forma de metal y son altamente valorados por sus propiedades. Algunos ejemplos son el oro, la plata, el cobre y el platino. Los metales tienen varias características notables. Primero, son excelentes conductores de electricidad y calor, lo que los hace ideales para su uso en la electrónica y en la construcción. Además, poseen un brillo metálico característico y son maleables y dúctiles. Pasando a los no metales. Estos elementos son menos comunes que los metales y tienen propiedades bastante diferentes. Ejemplo de no metales incluyen el azufre y el fósforo. En general, los no metales no son malos conductores de electricidad y calor, y pueden encontrarse en estados sólidos como el azufre o gaseosos como el oxígeno. Ahora hablemos de los metaloides. Estos elementos tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales, los que los convierten en materiales muy versátiles. Ejemplo de metaloides son el antimonio, el arsénico. Una de sus características distintivas es que pueden actuar como semiconductores, lo que es fundamental en la tecnología moderna. Finalmente, llegamos a los elementos reactivos. Estos elementos permiten emitir radiación como resultado de la descomposición de sus núcleos inestables. Ejemplos conocidos incluyen como el uranio, el torio y el radio. Los elementos radiactivos son intrigantes debido a su inestabilidad nuclear, que no solo los hace peligrosos, sino también increíblemente útiles en ciertas aplicaciones. Ahora les pasaré con mi siguiente compañero. Buenas noches, ingeniera. Yo soy Pablo Corrales y vamos a hablarles un poco sobre las características de los elementos nativos, ¿no? Para empezar, hablando de los elementos nativos,
es necesario saber qué es la forma pura de un mineral que se encuentra en la naturaleza, ¿no? Y estos se pueden clasificar o tienen características, en realidad hay bastantes, ¿no? Pero vamos a hablar de las que yo considero que son las principales, ¿no? Que es la cristalografía, que nos habla de la estructura interna del mineral, el hábito, la estructura externa del mineral, el color del mineral es algo que podemos observar nosotros a simple vista, y la raya, que es más o menos el color que, mejor dicho, es el color que se obtiene al rayar el mineral en una plana de porcelana. Después también podremos hablar del brillo, se dividen en brillo metálico y no metálico. También sobre la fractura. La fractura es las características de la superficie obtenidas cuando cuando una sustancia cristalina se rompe, ¿no? Y muy parecido es la exfoliación, que es la ruptura de los minerales paralelamente a determinados planos cristalográficos. También la densidad, que es básicamente el peso del mineral, y la dureza, que es la resistencia que tiene un mineral a ser rayado por otro. Le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Diego Flores Pasa y voy a hablar sobre la formación de los elementos nativos. Los elementos nativos se forman a partir de procesos geológicos que varían según su tipo de elemento y el ambiente en que se encuentren. Los tres grupos principales de los elementos nativos son los metales, los semimetales y no metales. La formación de los metales nativos. Los metales nativos como el oro, la plata, el cobre y el platino se forman a través de varios procesos geológicos, como depósitos hidrotermales. Son fluidos calientes ricos en minerales que circulan a través de las grietas de las rocas, que al enfriarse los metales como el oro y la plata precipitan y se depositan en vetas. Depósitos ígneos. Son los metales que forman dentro del magma volcánico. A medida que el magma se enfría, los metales como el cobre o el platino se separan y cristalizan en su forma pura. Y los depósitos aluviales. El oro y el platino pueden ser liberados por la erosión de las rocas y transportados por los ríos. Debido a su alta densidad, estos metales se acumulan en los sedimentos de los ríos formando depósitos. Formación de los semimetales nativos. Los semimetales como el arsénico, el antimonio y el bismuto se forman generalmente por ambientes hidrotermales de baja temperatura. Los semimetales tienden a depositarse junto a otros minerales. En estos ambientes, los fluidos calientes contienen iones de semimetales que al enfriarse se cristalizan en forma nativa o combinados con otros minerales. Sublimación volcánica. En zonas volcánicas, algunos semimetales como el arsénico pueden formarse por sublimación cuando los gases calientes se enfrían y el elemento se condensa en la superficie. Y formación de los no metales nativos. Los no metales como el azufre y el carbono, en forma de grafito y diamante, se forman a través de procesos muy específicos. El azufre se forma cerca de volcanes activos. Los gases ricos en azufre que emanan de los cráteres se enfrían rápidamente y el azufre se deposita como un sólido amarillo brillante. El diamante se forma a profundidades extremas en el manto terrestre, a unos 150 a 200 kilómetros bajo la superficie, donde las presiones y temperaturas son muy altas. Estos diamantes llegan a la superficie a través de erupciones volcánicas. Y el grafito se forma en rocas metamórficas, cuando el carbono orgánico se somete a altas presiones y temperaturas transformándose en grafito. Doy paso a mi compañero. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Jean-Pierre Huarcho Cárdenas y vamos a hablar sobre los usos y aplicaciones que podemos dar a los elementos nativos. Los elementos nativos son fundamentales para el uso de las industrias y la tecnología moderna. En este caso, el oro es muy esencial para la fabricación de joyas por su valor estético y durabilidad. Tenemos las cadenas, pulseras, anillos y cantidad de joyas que tiene un valor muy alto en el mercado. En la industria electrónica, el oro es esencial debido a su alta conductividad eléctrica, utilizándose en componentes como circuitos, conectores y microprocesadores de dispositivos tecnológicos. En la industria aeroespacial, donde se utiliza para cubrir equipos y proteger de la radiación. Se emplea en la producción de monedas y lingotes como una forma de inversión
o reserva de valor. El azufre. El azufre nativo se utiliza principalmente en la producción de ácido sulfúrico, fundamentalmente para la fabricación de fertilizantes, productos químicos y detergentes. Fertilizantes por su capacidad para mejorar el crecimiento de las plantas. En la industria del caucho, el azufre es esencial para la vulcanización, que da la elasticidad y durabilidad a los productos de goma. Fabricación de la pólvora, medicamentos para tratar de afecciones de la piel, productos de limpieza y a la purificación del agua. En plantas industriales, el azufre es vital para la desulfurización, reduciendo las emisiones de gases contaminantes. El cobre. En la industria eléctrica es fundamental para la fabricación de cables, alambres y componentes electrónicos, ya que es un excelente conductor de electricidad y calor. Fabricación de tuberías y componentes de plomería, especialmente sistemas de agua y calefacción, debido a su resistencia a la corrosión. Esencial para la fabricación de monedas y arte decorativo. En la industria automotriz y aeroespacial, el cobre se usa en variadores, frenos y componentes electrónicos. Tiene aplicaciones en la medicina, ya que se emplea en dispositivos médicos y tiene propiedades antimicrobianas, lo que le hace útil en superficies que requieren alta higiene. Y por último tenemos la plata. La plata también se emplea en los celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, debido a su capacidad para conducir electricidad con muy baja resistencia. En la industria eléctrica y electrónica, es utilizada para fabricar componentes de alta conductividad, como contactos electrónicos, conectores y circuitos. En la industria química, la plata nativa es utilizada para como catalizador en diversas reacciones industriales y en la purificación del agua, ya que ayuda a eliminar bacterias y microorganismos. En la industria médica se utiliza en productos antimicrobianos y para fabricar equipos médicos, aleaciones dentales y en la elaboración de instrumentos quirúrgicos. Continúa con mi compañero. Para finalizar, resaltamos la importancia de los elementos nativos. Entonces, un área muy importante es en la aplicación eléctrica. Entonces, como ya vimos en una de las características de los elementos nativos metales, son excelentes conductores de electricidad. También son dúctiles y maleables, por lo cual es muy sencillo fabricar rollos de cable y todo tipo de materiales para distribuir la electricidad desde las centrales eléctricas hasta nuestros domicilios. Especialmente el cobre se usa por su bajo costo, porque a diferencia del oro y la plata es más abundante. Entonces es demasiado importante el cobre en este sector porque se utiliza en todo el mundo, en todo nuestro planeta. En la agricultura también, ¿no? Es muy esencial el azufre debido a que se utiliza para la fabricación de insecticidas y de esta manera la agricultura se puede desarrollar con normalidad. Otro elemento muy importante aquí también es el cobre, que también se utiliza para la elaboración de fungicidas. Y otro punto también que consideramos importante es a lo largo de la cultura e historia, que los elementos nativos tienen un alto valor cultural debido al uso que se le dio en las antiguas culturas. Un ejemplo muy cercano sería de los incas que utilizaban el oro en materiales para realizar sus rituales y también para realizar prendas y de esta manera nosotros podemos, en la actualidad, los historiadores pueden ver cómo vivían los incas, ¿no? Entonces, esto nos permite el oro. Aquí podemos ver, ¿no? El cobre, donde lo podemos encontrar sin salir de nuestras casas, que básicamente se encuentran en nuestros electrodomésticos, en las computadoras, en nuestros celulares, en los caños, en las duchas, incluso en los utensilios de la cocina. Y también podemos ver cómo el azufre mantiene, ¿no? En 3 diferentes plantas con un patógeno, vemos con un nivel adecuado de azufre, la planta se mantiene no tan dañado, a diferencia cuando no tiene azufre, ¿no?
En conclusión, los elementos nativos son fundamentales para comprender la composición de la Tierra y su evolución. Su relevancia abarca desde la economía y la industria, donde son recursos valiosos. Además, contribuyen a la sostenibilidad ambiental y tienen un valor cultural e histórico significativo. Estudiar estos elementos no solo enriquece nuestro conocimiento sobre el planeta, sino que también nos ayuda a gestionar sus recursos de manera responsable. Gracias.